Buen día. El día de hoy les vamos a hablar acerca de la Bolsa Mexicana de Valores, así como de otros organismos financieros bursátiles, presentada por mi compañera Tutdisip Ernilda Araceli y una servidora Angélica Ramírez García. La Bolsa Mexicana de Valores es una entidad financiera privada que opera por concesión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con apego a la Ley de Mercado de Valores, en la cual se llevan a cabo las operaciones del mercado de valores organizado en México, siendo su objetivo el facilitar las transacciones con valores y procurar el desarrollo del mercado, fomentar su expansión, así como su competitividad. Las bolsas de valores son mercados organizados, a su vez contribuyen a que esta canalización de financiamiento se realice de manera libre, eficiente, competitiva, equitativa y transparente, atendiendo a ciertas reglas acordadas previamente por todos los participantes en el mercado. Ahora bien, los requisitos esenciales para operar dentro de la bolsa mexicana es necesario contar con un historial de operaciones de al menos 3 años. Asimismo, contar con un capital contable mínimo de 125 millones de UDIs. También tener utilidades de operaciones positivas durante los últimos 3 ejercicios fiscales, así como una colocación mínima del 15% del capital, un número mínimo de accionistas de 200 y un historial de operaciones de al menos 3 años. También un capital contable mínimo de 20 millones de UDIs, una colocación mínima del 30% del capital por un monto no menor a 6 millones de pesos y un número mínimo de accionistas de 100. Mexicana de Valores es un foro en el cual se llevan a cabo las operaciones del mercado de valores organizado en el país, entre las cuales cumple algunas de las siguientes funciones, como lo son proporcionar la infraestructura, supervisión y los servicios necesarios para la realización de los procesos de emisión, colocación e intercambio de valores y títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios NRBI y de otros instrumentos financieros. Asimismo, proporcionar, mantener a disposición del público y hacer publicaciones sobre la información relativa a los valores inscritos en la Bolsa de Valores, haciendo pública la información bursátil. Realizar el manejo administrativo de las operaciones y transmitir la información respectiva a SD Indeval. Asimismo, supervisar actividades de las empresas emisoras y casas de bolsa en cuanto al estricto apego a las disposiciones aplicables. También debe fomentar la expansión y competitividad del mercado de valores mexicanos. Las empresas que requieren recursos para financiar su operación o proyectos de expansión pueden obtenerlo a través del mercado bursátil mediante la emisión de valores, que son puestos a disposición de los inversionistas e intercambiados en la Bolsa Mexicana de Valores en un mercado de libre competencia y con igualdad de oportunidades para todos sus participantes. Ahora bien, ¿qué es un mercado de valores? Un mercado de valores es aquel mercado donde el público puede hacer la compraventa de acciones de compañías, así como sus derivados a un precio convenido. Son empresas especializadas en el negocio de reunir a compradores y vendedores. Los activos de inversión que se pueden hallar en estos mercados de valores se clasifican en dos: de renta variable y de renta fija. Los de renta variable se caracterizan por ser activos de alto riesgo, donde no se puede garantizar un porcentaje de rentabilidad. Los instrumentos financieros que pertenecen a este grupo en particular son las acciones, los índices bursátiles, los commodities, las divisas y las criptomonedas. Por su parte, la renta fija, en comparación de los activos de la renta variable, esta clase de instrumentos poseen una baja exposición al riesgo y casi siempre se conocen las rentabilidades que pueden llegar a tener. Los instrumentos de renta variable pueden resultar convenientes para las inversiones a largo plazo. Algunos activos pertenecientes a este grupo son los bonos del Estado, las letras del Tesoro y las deudas.
Este mercado se encuentra integrado por tres principales actores, que son los emisores, los inversionistas y los intermediarios. Los emisores de valores son entidades del Estado o en su caso empresas privadas que buscan desarrollarse y financiarse a través de la oferta pública en el mercado bursátil, entre los cuales se encuentran los fondos mutuos, los fondos de inversión, los bancos, las cooperativas, las entidades sin ánimos de lucro, personas naturales y o jurídicas, entre otros. Por su parte, los inversionistas se clasifican en retail o minoristas, es decir, que compran y venden activos por cuenta propia y no para las empresas. Institucionales, que incluye aquellas entidades financieras, y los calificados, que pueden ser personas jurídicas y o naturales, además de que poseen un amplio capital y conocimiento del mercado de valores. Y por último tenemos a los operadores directos, que tienen acceso a los sistemas electrónicos de transacción en la bolsa a través de un convenio entre el cliente y el corredor. Los intermediarios, por su parte, son principalmente casas corredoras de bolsa autorizadas por las entidades reguladoras del mercado bursátil y cuyo nombre varía de acuerdo con el reglamento de los sistemas financieros de cada país. Estas reciben los recursos para llevar a cabo las transacciones comerciales de los valores a través de sistemas electrónicos de negociación. Ahora bien, este mercado de valores tiene dos clasificaciones de acuerdo en primera instancia al momento en el cual se emiten y se negocian los valores. Para este caso se clasifican en el mercado primario y el mercado secundario. El mercado primario está integrado por las personas o organizaciones cuando dan un primer paso al emitir los instrumentos financieros correspondientes para que los primeros inversores adquieran estos valores de manera directa. En esta parte, las emisiones de títulos representativas de deuda o de capital son dadas a conocer a través de ofertas públicas por parte de las organizaciones que buscan financiar sus actividades o proyectos. Por su parte, los mercados secundarios se caracterizan porque permite que los valores emitidos se puedan volver a negociar. Es decir, que una vez que el valor esté en las manos de un inversor, él puede venderlo a otro interesado y obtener dinero a cambio con ganancias dependiendo del precio en que lo adquirió. Ahora bien, la clasificación de acuerdo a los sistemas de negociación o las formas de negociación es el mercado bursátil y el mercado extrabursátil. El mercado bursátil pues se puede entender como el lugar que reúne las bolsas de valores, los intermediarios, los emisores, los inversionistas, los reguladores, entre otros. Y entre sus características está que las transacciones se realizan en el mercado secundario, donde los inversionistas pueden obtener ganancias de acuerdo con los movimientos del mercado y de los activos. Es un mercado supervisado por entidades reguladoras gubernamentales o privadas y generalmente cuenta con un espacio físico. Por su parte, el mercado extrabursátil es también conocido como la OTC o contrato over the counter. En él las transacciones con activos se realizan de forma directa entre los emisores e inversionistas. Y la principal diferencia respecto a la anterior es que las operaciones se hacen por fuera de la bolsa de valores. Ahora bien, el mercado de capitales, por su parte, es aquel en el que se comercializan fondos o medios de financiamiento dirigidos a las personas o empresas que requieren de capital para continuar con sus operaciones. En particular, se caracterizan por tener un vencimiento a mediano y largo plazo. Este mercado de capitales tiene distintos niveles de riesgo y diversidad en liquidez de los instrumentos financieros que ofrece, por lo que resulta fácil comprar y vender títulos de valor que sirven como un instrumento de traslado de dinero. Las empresas que buscan un financiamiento ofrecen sus acciones a través de la Bolsa Mexicana de Valores, la cual se rige por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y los inversionistas acuden a esta para realizar la compra o venta de las mismas.
Entre los principales instrumentos de financiamiento que ofrece el mercado de capitales se encuentran los que son las acciones, las obligaciones convertibles en acciones, los certificados de capital de desarrollo y los certificados bursátiles. Las acciones pues son el principal instrumento porque se comercializan en el mercado de capitales y las acciones son títulos de crédito que representan una parte proporcional del capital de una empresa. Al comprar acciones, se adquiere una parte de la entidad correspondiente al valor que representa cada acción y el rendimiento de las mismas, que es una medida de rentabilidad durante un periodo de tiempo, depende de las ganancias de capital que tenga la empresa y también puede poner en riesgo la inversión. Por su parte, las obligaciones convertibles en acciones son los títulos de obligaciones otorgados por una sociedad bursátil al titular o inversionista para hacer constar su participación en el otorgamiento de un crédito colectivo y le dan el derecho para exigir que el emisor pague el valor de las obligaciones en un plazo entre 3 y 10 años. Al cumplir el plazo de la obligación, esta se convierte en una acción. Por su parte, los certificados de capital de desarrollo son instrumentos financieros enfocados a empresas pertenecientes a sectores en crecimiento y se caracterizan por tener un plazo de vencimiento específico, así como su rendimiento es incierto en el largo plazo. Y por último tenemos los certificados bursátiles, que son títulos de crédito que emite una empresa para obtener financiamiento. Estos certificados tienen un valor nominal y un plazo de vencimiento. Su rendimiento va en función de la tasa de interés que se establezca y una de las principales características es que ofrece mayor seguridad jurídica al titular o al inversionista, debido a que en él se pueden incluir obligaciones de hacer o no pagos anticipados de capital y de vencimiento. El mercado de capitales permite que las empresas obtengan un recurso de manera eficiente para su financiamiento. Ofrecen una alta rentabilidad a largo plazo, así como diversos productos con diferentes riesgos. El mercado de divisas es el mercado donde se compran y venden las diferentes monedas. La función objetivo principal del mercado de divisas es facilitar la transferencia de poder adquisitivo de las monedas de un país a otro. Existen dos tipos de mercado de divisas. El primero, que es al contado o spot, es si la disponibilidad de la divisa de la transacción es inmediata y se considera al contado hasta un plazo de 2 días. Por su parte, la segunda clasificación o tipo es a plazo o forward, cuando no se disponemos de la divisa de la transacción hasta que haya transcurrido un plazo superior a 2 días. Para el caso de tipo de cambio spot, el valor de la moneda se determina por la interacción de la demanda y la oferta de esa moneda respecto a la demanda y la oferta de otras divisas. A mayor demanda, los precios tienden a subir. A mayor oferta, los precios tienden a bajar. Esto se da hasta que el mercado encuentra un punto de equilibrio donde la demanda se equipara a la oferta de dicha divisa. Entre las principales características del mercado de divisas es que es considerado el mayor mercado financiero del mundo, así como el más antiguo. Es un mercado no organizado y por lo tanto la cantidad así como el vencimiento se negocian sin ninguna condición prefijada. Este mercado está activo las 24 horas, por lo tanto cualquier moneda puede ser negociada en cualquier momento, cualquier hora. Es un mercado muy líquido por su amplitud y en este las divisas más negociadas son el dólar americano, el yen japonés, el euro y el franco suizo. Existen 3 factores significativos en los movimientos futuros de una moneda, entre los cuales son la inflación de un país,
las tasas de interés y la psicología del mercado. El siguiente mercado son los mercados de derivados. Un derivado es un contrato entre un comprador y un vendedor celebrado en una fecha actual respecto a una transacción que se cumplirá en un punto futuro en el tiempo. Los derivados son instrumentos financieros que utilizan principalmente para proteger y gestionar los riesgos y muy a menudo también sirven para fines de arbitraje o inversión. Se presentan en diferentes variedades y se pueden diferenciar por cómo se comercializan, el activo subyacente al que se refieren y el tipo de producto. El mercado de derivados es aquel que otorga distintas herramientas para gestionar los riesgos financieros relacionados a cualquier organización. Los derivados tienen la función de brindar estabilidad ante los posibles problemas que puede enfrentar una empresa. Esto es gracias a que cubren y asumen los riesgos en las proporciones que se elijan. Así se pactan condiciones, precios y fechas de vencimiento previas para variables que la compañía no pueda controlar por sí sola. Ahora bien, las principales características del mercado de derivados financieros es que los derivados financieros no necesitan de una inversión muy grande para funcionar. Esto es un hecho favorable y significativo, en especial para las pequeñas y medianas empresas, las cuales pueden unirse al mercado, disminuir sus riesgos y aumentar sus ganancias. La siguiente característica es que el valor que poseen fluctúa en función de las variaciones de la cotización de los activos que se incluyan en los mercados. Existen muchos tipos de derivados, entre los más conocidos están los swaps, forwards, futuros, entre otros. También se pueden clasificar según el tipo de contrato que realice la compañía, el lugar en donde se negocian, la finalidad y los activos subyacentes considerados. Los derivados pueden negociarse en mercados organizados o no organizados, siempre con el objetivo de brindar una cobertura adecuada. Las garantías que los derivados ofrecen son depositadas en una cámara de riesgos. Esta velará por los puntos establecidos en el contrato que la empresa genere. Y por último, los derivados en el mercado se negocian mayormente en OTC, ya que proporcionan una mejor cobertura inicial y combinan varios tipos en un solo contrato. Siguiendo con la presentación, hablaremos de qué son los mercados especializados. Estos mercados cuentan con características y motivaciones específicas en cuanto al consumo de un producto o de un servicio determinado. ¿Qué son los mercados emergentes? Los mercados emergentes son las economías de los países que están en pleno desarrollo, muchos de los cuales están experimentando un rápido crecimiento y una fuerte industrialización. Este término fue establecido por la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, que trabaja para desarrollar el sector privado en los países en vías de desarrollo. Podemos decir que en los últimos años, los mercados emergentes, también conocidos como países emergentes, han llamado bastante la atención de los inversores, debido a su crecimiento en cuanto a la participación en la economía mundial. Características de los mercados emergentes. Existen gran variedad de economías emergentes, no obstante existen una serie de rasgos comunes que nos permiten definirlos, como lo viene siendo la internacionalización. Son países que están abriendo sus economías al exterior de una manera muy importante. También presentan riesgos de inestabilidad política. Se están produciendo grandes transformaciones políticas, no solo en las reformas y propuestas, sino también en las ideologías. Crecen en situaciones de incertidumbre. Aunque crecen a altas tasas, este ritmo puede no ser constante. Digamos que su crecimiento es frágil, puesto que son economías débiles. Divisas volátiles. Presentan divisas cuyo valor varía con cierta frecuencia. Intentan ser controladas
pero en la mayoría de los casos no se consigue. Hay profundos cambios sociales. El crecimiento económico viene aparejado de grandes cambios en la estructura social, no solo en los cambios de pensamientos e ideas, sino también en la educación o la pobreza. Ausencia de una clase media fuerte. Los países desarrollados se caracterizan por tener una clase media fuerte, es decir, simplificando mucho, unos pocos pobres, muchas personas de clase media y unos pocos ricos. En el caso de los mercados emergentes, hay muchas más personas cerca de la pobreza que de la clase media. Y por último, el gran potencial de crecimiento. Todos coinciden en que tienen grandes potenciales de crecimiento económico. Ventajas de los mercados emergentes. La inversión en países emergentes es interesante porque sus economías tienen un gran potencial de crecimiento, principalmente motivado por los siguientes factores. Una demografía favorable. Mientras que la mayoría de las poblaciones de los países desarrollados empezará a contraerse antes de llegar a la mitad del siglo, la de los países emergentes son poblaciones grandes y jóvenes que van emigrando en busca de empleo de las zonas rurales a las áreas urbanas. Hay un aumento del consumo. Las economías de los mercados emergentes siempre han crecido debido a las exportaciones hacia los países desarrollados. Hay una creciente internacionalización de sus economías. Debido a la globalización, la relación de los países emergentes con las economías del exterior es cada vez mayor, con el consecuente aumento de las exportaciones de sus empresas y de las inversiones extranjeras en sus mercados. Y por último, hay una mejora de la productividad. La productividad en los mercados emergentes siempre ha estado más rezagada que la de los países desarrollados. Riesgos de los mercados emergentes. La inversión en los mercados emergentes ofrece el poder conseguir importantes rentabilidades, pero al mismo tiempo también hay muchas posibilidades de que no salga como uno espera. Entre los riesgos a los que se enfrenta un inversor de este tipo de mercados están los siguientes. Riesgo divisa. Consiste en que los tipos de cambio se mueven en una dirección contraria a la deseada. El riesgo de inflación. Un fuerte crecimiento económico junto con una política monetaria inadecuada puede dar lugar a una inflación alta, un problema que se suele dar bastante en los mercados emergentes. Una inflación de este tipo puede devaluar las monedas, perjudicar los márgenes de beneficio de las empresas y, por tanto, frenar el crecimiento económico. Riesgo de liquidez. Las bolsas de los mercados emergentes, en comparación con la de los mercados desarrollados, suelen tener volúmenes de negociación muy pequeños, lo que puede provocar que los inversores que quieran vender sus acciones a un precio determinado no puedan hacerlo, porque no encuentren comprador. Por esta razón, pueden haber grandes variaciones en los precios en cortos periodos de tiempo. El riesgo político. La incertidumbre política, los conflictos geopolíticos o las malas decisiones de los gobiernos en estos países también pueden afectar de forma negativa a las rentabilidades de una inversión y, en el peor de los casos, encontrarse con la imposibilidad de deshacerse de una inversión. El riesgo institucional. Los recientes mercados de capitales de muchos países emergentes carecen de las normas contables y el marco regulatorio que se dan en las economías más avanzadas. Ante casos de fraude en estos países, el inversor puede quedar desprotegido. Ahora bien, hablaremos de ejemplos de estos mercados emergentes. ¿Y cuáles son algunos ejemplos de estos mercados? En la actualidad existe un índice bursátil, el MSCI, Emerging Markets Index, que recoge los siguientes países. En cuanto a América, se encuentra Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. En Europa se encuentra República Checa, Grecia, Hungría, Polonia, Rusia y Turquía. En África se encuentra Egipto y Sudáfrica. Y por último, en Asia se encuentra China, India, Indonesia, Corea, Malasia, Filipinas, Taiwán, Tailandia, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, si tenemos que hablar de los mercados emergentes más relevantes, podríamos destacar 5 de ellos,
que se denominan BRICS. Estos 5 países tienen en común grandes densidades de población, suelen ser ricos en recursos naturales y sus economías tienen un enorme potencial de crecimiento. Tanto es así que en conjunto suman el 42% de la población mundial y el 23% de la producción total mundial de bienes y servicios. Y estos 5 países son los siguientes: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Qué es una sociedad de inversión? Las sociedades de inversión, también conocidas como fondos de inversión, son entidades que captan, invierten y administran recursos de pequeños y medianos inversionistas que desean participar en el mercado de valores. Por medio de las sociedades de inversión se da acceso al mercado de dinero y de capitales, a inversionistas individuales que por sí solos no tendrían la capacidad de acceder a los instrumentos que puedan a través de los fondos de inversión. Ahora bien, las sociedades de inversión en México se dividen en 4. El primero es el Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda. Estos son conocidos como fondos de deuda o también llamados renta fija. Son aquellos en los que se puede invertir por personas físicas o morales. Estos operan instrumentos como los CETES, bonos, pagarés y las aceptaciones bancarias. Aquí solo pueden invertir en instrumentos de deuda cuya utilidad y pérdida neta se asigne diariamente entre los accionistas. Representan bajo riesgo, ya que por su naturaleza las emisiones adquiridas son tomadas hasta el vencimiento. El segundo es el fondo de inversión de renta variable. Son aquellos en los que pueden invertir personas físicas y morales y pueden tomar la posesión de acciones y ETFs que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores. El inversionista obtiene una ganancia de capital que consiste en la diferencia entre el precio de venta y el de compra. Estos fueron los primeros en aparecer en el país y sus activos se invierten en valores de renta variable e instrumentos de deuda. El tercero es el Fondo de Inversión de Capitales. Operan con valores y documentos emitidos por empresas que buscan financiarse a largo plazo, pero con la salvedad de que sus actividades deben de estar relacionadas con el objetivo del Plan Nacional del Desarrollo. Aquí se invierten sus recursos de manera temporal en empresas que presenten viabilidad financiera e importante capacidad de desarrollo productivo que derivan en un retorno sobre el capital invertido. Y por último hablaremos acerca de los fondos de inversión de objetivo limitado. Aquí se opera exclusivamente con los activos objeto de inversión que definan en sus estatus y prospectos de información al público inversionista. Aquí se invierten exclusivamente en instrumentos financieros definidos en sus estatus y en sus prospectos de información al público inversionista. A continuación hablaremos acerca del funcionamiento de las sociedades de inversión. Las sociedades de inversión están compuestas por pequeños inversionistas que reúnen su capital para poder acceder a la bolsa de valores, ya que para poder acceder de manera individual se requieren montos considerables. La sociedad de inversión o fondo de inversión es administrada a través de una operadora, misma que adquiere diferentes valores, como lo viene siendo las acciones, obligaciones, valores gubernamentales, entre muchos otros. La segmentación de la inversión total en diferentes instrumentos se denomina portafolio de inversiones. Cuando el inversionista compra acciones en una sociedad de inversión, este se convierte en socio, participando tanto en las ganancias como pérdidas generadas por el portafolio de inversiones. Al comenzar a invertir, lo mejor es hacerlo en fondos de deuda, pues estos se caracterizan por su bajo riesgo y porque generan rendimientos estables. Esto te dará seguridad y también son una buena alternativa para aquellas personas que quieren retirar cantidades fijas de dinero con regularidad. Por último, hablaremos acerca de los beneficios de las sociedades de inversión.
El inversionista suele beneficiarse de los conocimientos especializados del administrador de fondos. También participa en distintas oportunidades de inversión a las que los inversionistas particulares no suelen tener acceso. También se puede participar en el mercado de valores sin importar el monto de los recursos aportados. Y por último, todos los fondos de inversión son entidades reguladas y que son supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Así concluimos el tema de la unidad 3 y agradecemos la atención prestada que se tuvo a lo largo de la presentación. De igual forma, les dejamos nuestras referencias bibliográficas que utilizamos para poder desarrollar la actividad.